gustaría hablar, te quería preguntar, ¿tú a quién le echas la culpa? ¿Tú a quién le echas la culpa? Estos días estaba reflexionando y muchas veces hablando con unos y hablando con otros, y cuando tratas con gente, te das cuenta que hay una tendencia en el ser humano a culpar al de al lado. Es mucho más fácil culpar al de al lado, es mucho más fácil hacer que todo el mundo mire lo malo del otro y no que miren lo malo mío. Nosotros por naturaleza, ¿qué hacemos? Escondemos lo malo. Si yo tengo un problema, intento esconderlo. Si yo cometo un error, intento que no se den cuenta. Algo tan sencillo como, no sé si os ha pasado, pero muchas veces las chicas cuando empiezan a caminar con tacones, cuando son jovencitas y empiezan a ir con tacones y a lo mejor, todavía no sabes ir muy bien y ¡pum!, de golpe te caes. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Te levantas corriendo y esperas que nadie te haya visto. ¿Por qué? Porque escondemos nuestros fallos, escondemos nuestras caídas. Y hoy me gustaría hablar de un versículo que sale en Proverbios 28:13, y va a ser como un versículo que constantemente le vamos a dar vueltas. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otra versión dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Me gusta mucho esa versión porque luego vamos a explicar por qué hace énfasis, ¿no? O sea, dice: quien confiesa el pecado, quien se da cuenta de su error y lo lleva delante del Señor y lo confiesa y lo deja, ese haya perdón. ¿Qué quiere decir? Que el resto no haya perdón. ¿Vale? Luego vamos a volver a esto. Pero antes de nada me gustaría que repasáramos un momentito qué es pecado. Ayer con los hermanos de Rute, como encima estábamos haciendo justo un estudio y hablábamos de eso y se lo sabían todo, ¿no? Pues ya se sabía la respuesta. ¿Qué es pecado? Pecado es incumplir la ley de Dios. Es cada vez que desobedecemos la palabra de Dios. También nos habla la Biblia que todo aquello que yo sé que puedo hacer, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, ¿qué dice la Biblia? Eso es pecado, ¿verdad? Y empieza eso a subir de nivel. No quiero que tengáis las caras muy serias de buena mañana, ¿qué me están diciendo? Lo quiero decir con mucho cariño, con mucho respeto, pero es una responsabilidad y vamos a ver por qué es tan importante entender esto. A veces nos duele que nos digan las cosas feas. A veces nos duele que nos digan las cosas malas, las cosas que sabemos que no hacemos bien. Te lo dicen y ¿para qué me lo dices? Porque nos cuesta. Normalmente el ser humano está a la defensiva. A lo mejor luego podemos reflexionar, pero es algo que de por naturaleza nos cuesta. Entonces voy a intentar decirlo con todo el amor posible, pero es necesario también. El pecado es desobedecer la palabra de Dios. Y muchas veces ocurre que conocemos la palabra de Dios, mucho, menos, un poco, pero es lo que yo estoy entendiendo, tengo que cumplirlo, ¿verdad? Si Dios dice esto está mal y yo lo hago, estoy pecando. Si yo estoy leyendo la Biblia y entiendo que hay una situación que yo tengo que corregir o cambiar y no lo hago, eso es pecado, ¿sí? Y sabiendo lo que es el pecado, muchas veces decimos, venga, sabemos lo que es pecado, pero ¿sabemos realmente cuánto me puede afectar el pecado? Uno de los miedos que yo tengo es que, no en esta iglesia, sino en general, ¿vale? Por los tiempos que estamos viviendo en las iglesias,
está entrando el pecado a la iglesia. No va la gente matando por ahí, gracias a Dios, la gente no va robando bancos, no suele ser así, pero son pequeños pecaditos, cosas que pasan desapercibidas y por el tiempo que estamos viviendo, desgraciadamente, la maldad se está multiplicando, ¿verdad? De hecho, sabemos que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar y nos ha tocado vivir en estos tiempos. ¿Qué quiere decir? Que a veces estamos tan rodeados de pecado fuera que corremos el riesgo de acostumbrarnos a que algunas cosas a lo mejor no están tan mal, no somos tan malos, y que se vayan metiendo cosas en la iglesia y cosas en la iglesia, quizás formas de hacer las cosas, maneras de pensar, ¿entendéis? Y van metiendo cosas en la iglesia. Entonces, lo más difícil en este tiempo, quizás a nosotros no nos persiguen con una pistola como otros países, gracias a Dios, pero sí vivimos en un entorno en que hay una presión social de que aceptemos ciertas cosas. Y si aceptamos ciertas cosas, estamos pecando. Ahora, vale, eso yo creo que todos entendemos, ¿verdad? Que tenemos que luchar con el pecado, pero ¿realmente entendemos lo que me llega a afectar a mí? Para entender eso tenemos que recordar qué es lo que Dios piensa sobre el pecado. Dios dice que ama a todo el mundo. De hecho, Dios dio a su Hijo por amor, ¿verdad? Para salvarnos. Pero la Biblia también declara muchas veces en que Dios dice que aborrece el pecado. ¿Sabéis lo que significa aborrecer? Rechazarlo de una manera increíble. Yo he visto muchas veces, gracias a Dios, yo llevo más o menos un embarazo bueno ahora, pero ha habido momentos, y conozco amigas que han tenido embarazos malísimos. ¿De qué? De que les daban unas náuseas tremendas. Y a lo mejor de golpe se quedaban embarazadas y simplemente por oler ciertas comidas, por el olor de una comida, iban corriendo al baño porque tenían que vomitar. Constantemente vomitaban y vomitaban y vomitaban. ¿Por qué? Porque llega un momento que como que aborrecen ciertos alimentos o ciertos olores, ¿verdad? A veces les pasa eso a las mujeres embarazadas. Empiezan a aborrecer ciertas cosas, al punto que con que lo huelan de lejos, ¡pum!, otra vez corriendo, porque le dan náuseas. Eso es aborrecer, que algo te dé náuseas, que lo detestas tanto que lo odias, que lo rechazas, que no puedes estar al lado de eso, de esa cosa, lo que sea. En el caso de Dios dice que Él aborrece el pecado. Ama a la persona, pero imaginaos la imagen esa de las náuseas, de no poder controlar. Dios es santo, sabemos que Dios es santo y aborrece el pecado. ¿A dónde quiero llegar? Dios no puede permitir el pecado. Dios no tolera el pecado. Por eso Dios también crea toda esa enramada de hechos para que Jesús venga y nos libre de esa situación. Y hay que diferenciar, una cosa es vivir en pecado. Hay personas que viven en pecado, personas que no conocen a Dios y deciden vivir haciendo lo que quieren, vivir a su manera, tomar sus propias decisiones, tomar su rumbo en la vida, ¿verdad? Y pecan y son conscientes a veces que están haciendo las cosas mal, pero las siguen haciendo mal. Eso es vivir en pecado, ¿vale? Pero me gustaría que este versículo lo tomáramos para personas de iglesia, para personas que se supone que conocen a Dios. Entonces yo no estoy diciendo, porque decimos, uy, pero todos pecamos. Todos pecamos, evidentemente no somos perfectos, pero me gusta que este versículo dice que el que encubre su pecado, el que esconde su pecado, ya no está diciendo que no seas salvo. Si tú has aceptado a Jesús, ¿verdad? Y tú intentas seguir sus caminos, dice que tú eres salvo. Tú eres hijo de Dios y entonces eres salvo. Pero, y ahí es donde quiero tratar en esta mañana, a veces podemos estar en la iglesia, podemos ser hijos de Dios, podemos ser salvos,
pero muchas veces tenemos pecados que los mantenemos escondidos. Y cuando nosotros escondemos lo malo que hemos hecho, escondemos ciertas cosas que nos cuestan, entonces dice este versículo, no te dice te vas a ir al infierno, pero sí te dice no prosperará. Es interesante que dice, vale, tú puedes conocer a Dios, pero si no confiesas tu pecado, si lo escondes, Dios no puede bendecirte. Dios no puede hacerte prosperar. Tú no vas a poder avanzar. Yo he conocido personas que llevaban muchos años en la iglesia y están atascados. Porque conocieron al Señor en su día, entregaron su vida a Dios, pero se atascaron. Y a veces las personas dicen, pero si yo conozco a Dios, pero si yo he hecho esto y yo hago lo otro y yo voy a la iglesia, ¿por qué nunca avanzo? ¿Por qué siempre estoy así? Uy, perdón, no puedo cambiar, no puedo mejorar. Parece que nunca salgo de lo malo. Evidentemente todos podemos pasar etapas difíciles, etapas de prueba, pero lo normal es que un hijo de Dios sea bendecido. Lo normal es que un hijo de Dios vaya avanzando en la vida, vaya aprendiendo cada vez más, vaya creciendo. Eso es lo normal, eso es lo que Dios quiere para nosotros, para ti. Pero a veces nos sentimos atascados, nos sentimos como que estamos en un parón. Pues a veces es bueno reflexionar y examinarnos y decir, ¿qué pasa? Una de las cosas que tendemos a hacer, ahora entendemos que el pecado no lo podemos tolerar, tenemos que trabajar con el pecado, es algo que Dios no nos puede bendecir si estamos en pecado, pero hay un problema que tendemos todos a hacer, todos. Ayer les contaba a los de Rute, con los jóvenes de mi iglesia muchas veces en Barcelona la gente es más fría, tengo que decirlo. Aquí es más fácil ir por la calle, ir a un restaurante, ir al supermercado y todo el mundo te habla. Aunque no te conozcan, todo el mundo te habla, es más fácil. En el norte la gente es más fría, entonces cuesta mucho, cuando queríamos salir a testificar, costaba mucho parar a la gente, o hablarle en un banco, o hablarle en un parque, porque la gente desconfía. Pero entonces decíamos, bueno, pues vamos a hacerlo de otra manera. Y durante una temporada íbamos cambiando las maneras, ¿no? Durante una temporada salíamos con los jóvenes y cogíamos una carpetita con una encuesta y decíamos a la gente que pasaba por la calle, perdona, ¿te puedo hacer unas preguntas? Es un minuto, es muy rápido. Entonces, bueno, la gente creyendo que era una encuesta como cualquier otra, se paraba. Y entonces le decíamos, ¿tú te crees buena persona o mala persona? Adivinar qué decía la gran mayoría de la gente. Soy buena persona. Yo soy buena persona, no hago daño a nadie. Y decíamos, muy bien, todo el mundo contestaba eso. Muy bien, entonces decíamos, mira, pues déjame comprobarlo con unas preguntas. Entonces cogíamos alguno de los mandamientos, pero lo poníamos con unas palabras más actuales, ¿no? Decíamos, ¿alguna vez has mentido? Por ejemplo, la persona, bueno, sí, alguna mentirijilla, todo el mundo miente. Vale, entonces eres un mentiroso. Y la persona nos miraba así. Dígame, la que dice mentiras es pues, mentirosa, ¿no? Entonces lo poníamos. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has tenido envidia? Hombre, yo qué sé, de algún compañero, del coche del otro, del trabajo del otro, de cómo... Bueno, a ver, es que todo el mundo tiene algo de envidia. Vale, pues un envidioso. ¿Alguna vez has robado? No. Cuando eras pequeño, ¿alguna vez le quitaste algunas moneditas del monedero a tu madre o a tu padre y no lo dijiste? Bueno, pero era un crío. Eres un ladrón. Cuando llevaba 3 o 4, la gente empezaba a molestarse, se le cambiaba la cara y casi te miraban para quitarte la hoja. ¿Y esto para qué es? Y les decíamos, no, es simplemente juzgar si eres buena persona o mala persona, según lo que entiendes, ¿no? Entonces era una manera, luego ya empezábamos a hablarle de Dios, de que iba a haber un juicio. Y bueno, muchas veces pensamos que somos buenas personas. Y si no, lo decimos al revés. Yo no soy tan mala persona. Y lo que suele hacer la gente es, yo me comparo con otros
Y si yo me comparo con mi vecino, que no cree en Dios y que todos los fines de semana se va de botellón, pues yo no soy tan malo. Él es más malo. Si yo me comparo con alguien que tiene problemas a la familia y se va con uno y con otro, yo no soy tan mala, porque yo tengo un matrimonio y de momento no ha pasado nada. ¿Entendéis? El ser humano inconscientemente rechaza aceptar el pecado. Rechazamos reconocer nuestros errores, nos cuesta un montón. Lo primero que hacemos es echarle la culpa a otro o hacer que la gente se fije en el pecado del otro. Bueno, sí, yo he hecho esto mal, pero aquel lo ha hecho el doble de mal. Sí, yo me he equivocado, pero ese se equivocó más, por culpa de ese yo me equivoqué o yo tomé una decisión equivocada, ¿verdad? Vemos que desde los primeritos, Adán y Eva, cuando pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Lo primero de todo, se esconden, creyendo que Dios no los iba a encontrar y eran los únicos dos seres humanos en ese momento, ¿no? Pues se escondieron. Lo único que hacen es esconderse. Cuando Dios los enfrenta, ¿cuál es la reacción de Adán? Échale la culpa a Eva. La mujer que tú me diste. Bueno, casi que le echa la culpa a Dios, ¿no? Casi, porque ya un poco, es que tú me la diste. Fue por culpa de ella. Y cuando le pregunta a Eva, no, la serpiente. Vemos, pero es que ese patrón se repite siempre. Desde que pecamos, vamos a echar la culpa de nuestros errores y de nuestros pecados a otro. Entonces, si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres que Dios te bendiga, lo primero que tenemos que hacer es reconocer mis pecados. Reconocer que soy pecador, que necesito que Dios me saque de eso y que necesito cambiar mi situación, ¿verdad? Cuando no sé quién ha tenido cercanía, yo he tenido mucha gente cercana que ha tenido problemas de drogas y de alcohol. Y teníamos que ir a los centros, visitarlos. Y lo primero que le hacen a todos cuando entran a un centro, lo más importante, ¿sabéis qué es? Da igual la droga que se tomaban, da igual si era bebida, si era una droga, si era la otra. Lo primero es que la persona acepte que tiene un problema. Hasta que la persona, porque muchos entran allí, perdonad la expresión, reventados, con la vida hecha un desastre, han hecho daño a 3 familias, pero yo no tengo un problema, yo lo controlo. Y tú dices, pero a ver, hijo, si estás en un centro, algo ha pasado, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Es muy importante que la persona acepte su pecado, su debilidad, su mancha. Cuando la persona, da igual el problema que haya tenido, da igual los años que lleve en la droga, cuando la persona acepta, tengo un problema, entonces está listo para aceptar una solución. Con el pecado es exactamente igual. Hermanos, que no nos cueste mirarnos y aceptar. Y a veces morir al orgullo. Y sí, tengo un problema con esto. O esto lo he cometido yo y sé que es pecado. Que no nos dé vergüenza enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que luego Dios pueda trabajar con nosotros. Oye, si yo tengo un problema con este pecado, reconocerlo. Señor, he pecado. Señor, he caído en esto otra vez. Y que no nos dé ese miedo de enfrentarnos. No hagamos como Adán y Eva, que a veces, gracias a Dios por misericordia, muchas veces Dios saca las cosas a la luz. Igual que buscó a Adán y a Eva, ¿dónde estáis? ¿Qué ha pasado? Porque Dios lo sabe todo y a veces en su misericordia Él hace que incluso las cosas salgan a la luz para enfrentarnos y darnos la oportunidad de, está bien, he pecado. ¿Vale? Entonces, que no echemos la culpa a la situación, no echemos la culpa a familiares, no echemos la culpa a gente que dice, es que yo soy así porque mi familia fue así. Con el Señor no tenemos por qué estar atados a ninguna situación, a ninguna tradición familiar, a ningún problema que me venga en la vida,
podemos pasar por eso y no tener por qué estar atados a una manera mala de vivir. No menospreciemos lo que es pecado. El pecado es, que es lo que dice en Romanos, el pecado, la paga del pecado es muerte. En Romanos 5:10 habla de cuando éramos enemigos de Dios. Y yo cuando leo ese versículo me parece súper fuerte. Porque uno piensa, no era tan malo, gracias a Dios, conocí al Señor y cambié. No, eras enemigo de Dios. Antes de estar con el Señor éramos enemigos de Dios. Entonces, gracias a Dios que ahora con el Señor tenemos otro camino, otra oportunidad, otro final. Pero recordemos, hermanos, el pecado es pecado. El pecado tenemos que tenerle respeto, tenemos que tener temor de Dios. Hay una cosa también que me gustaría destacar, que leyendo este versículo otra vez dice, el que confiesa el pecado es el que haya perdón. Y a mí me da mucha pena que a veces he encontrado personas que llevan toda la vida en la iglesia y a veces por miedos, por vergüenza, por querer taparse, por el que puedan decirme, porque quizás si lo digo me puedan juzgar, nunca han confesado ciertos pecados de su pasado. Y yo no te estoy invitando a que salgas a la plaza del pueblo, ¿verdad? Y digas, yo hice en el año tal. No, entendemos que es en un lugar de confianza. Pero es muy interesante que muchas veces la Biblia habla de confesar. Confesar. Confesar no es, yo sé lo que he hecho, ay, me sabe mal, Dios perdona todos mis pecados. Confesar tiene que ver con mi boca decirlo. Quizás quedar con alguna autoridad, con pastores, con un hermano maduro en la fe, con un líder, con una autoridad, o sea, con alguien de confianza, evidentemente, que sabemos que no nos van a juzgar, que van a desear lo mejor por nosotros, y tener esa valentía y esa confianza de quizás decir, oye, este tiempo me he puesto a orar, quiero acercarme más al Señor, y de golpe, a veces pasa, cuando alguien quiere avanzar en el Señor, se le viene a la mente cosas que ha hecho, cosas del pasado. En retiros de mujeres, no os imagináis la de personas, mujeres que se han acercado, le han dicho, nunca se lo conté a nadie, pero cuando era jovencita aborté en secreto. No estamos para juzgar, pero el otro día estaba meditando. Yo llego a la conclusión, el pecado que no es confesado no es perdonado. Si yo no acepto lo que yo hice fue pecado y yo no lo confieso, si yo no vengo delante de Dios y digo, perdón, porque esto y esto, quizás en mi ignorancia antes, quizás por miedo, quizás por lo que sea, cometí este pecado. Y a veces tenemos que mirar, Señor, hay cosas que quizás yo no he confesado. Y nunca lo hemos dicho por eso, porque muchas veces las mujeres lo dicen las mujeres porque es lo que más he visto, ¿no? Lo dicen en sitios así porque tienen un poquito más de confianza porque quizás nadie las conoce, no es un sitio diferente. Pero a lo mejor toda la vida vivieron atormentadas porque sabían que habían hecho algo malo y que nunca lo confesaron, que nunca pidieron perdón, que nunca enfrentaron eso. Entonces no es, uy, qué pecado hiciste, se trata de decir, Señor, mira, el pecado aleja la presencia de Dios. El pecado aleja la presencia de Dios. La confesión es algo importantísimo para yo estar en paz con Dios, para venir a la iglesia y sentirme bien, para poder avanzar, para que Dios me bendiga. Si yo escondo cosas, no significa que de golpe eso desaparece, ¿verdad? Si yo escondo algo, sigue existiendo. Hay algo que ha pasado, hay algo que yo he roto, hay algo que he manchado en mi vida. Y yo tengo que pedir perdón por ese pecado. Y no es el momento quizás, pero me gustaría, y como
justo vamos a estar una semana buscando más del Señor, que estemos abiertos y le digamos, Señor, si hay cosas en mi vida, una de dos, que quizás cometí un error, se me cae la cara de vergüenza, ¿cómo voy a decir eso? Mira, que te importe más estar en paz con Dios que lo que piensa el resto del mundo. Que te importe más, Señor, tráeme a la mente. A veces yo conozco personas que hicieron cosas mal y con el tiempo ellos mismos hicieron un cascarón y se olvidaron. Y el Señor, tráeme a la mente si hay algo por lo que yo tengo que pedir perdón. Si hay algo, quizás tengo un rencor contra alguien y yo pienso que me he liberado de eso, que voy bien, que a mí me va bien la vida. A lo mejor en estos días, Señor, ayúdame. Si hay algo en mí que tengo que cambiar, que tengo que superar, si le tengo que pedir perdón a alguien, recuérdamelo, tráemelo a la mente. En estos días que además vamos a estar buscando, tráemelo a la mente. Y si uno de estos días se te viene algo, que no se te caiga el mundo. Es Dios guiándote. Es Dios diciéndote, mira, esto, corrígelo, porque quiero bendecirte. Quiero que pases página. Quiero que prosperes. El pecado nos debe doler. ¿En qué sentido? Si a mí se me viene algo a la mente, a mí a veces me pasa, yo soy un poco despistada, me pongo de ejemplo. Y a lo mejor en el momento yo no me doy cuenta. Y al tiempo, a lo mejor me doy cuenta que alguien pudo a lo mejor sentirse mal, a lo mejor hasta lo hago sin querer y alguien se pudo sentir mal, por una mala cara, por una contestación fuera de lugar. Bueno, ya se le pasará. No, que Dios nos ayude. Oye, si Dios te trae a la mente, oye, esto no está bien, no fue la mejor manera, lo podrías haber hecho de otra manera. Pues morir al orgullo tiene que ver con, ayúdame. Y a veces he dicho, bueno, si me la encuentro, y a veces Dios me la pasa de frente. ¡Uy! Y muchas veces estoy diciendo, bueno, arréglalo, arréglalo. Y a veces es ese trabajar, ese trabajar. Y Dios nos da 1000 oportunidades de cambiar, 1000 oportunidades de avanzar, 1000 oportunidades de pedir perdón en ciertas cosas o simplemente de no volver a cometer ciertas cosas. Pero que nosotros tengamos esa valentía. Señor, yo quiero agradarte a ti. Señor, que mi pecado no sea algo que me aleje de tu presencia. Porque hay algo muy peligroso, iglesia. Yo puedo decidir, bueno, yo ya acepté a Jesús en mi corazón, yo tengo mis fallos, yo tengo mis cosas, a mí que no me digan nada, yo voy tirando. Puede pasar que si nos guardamos esas cosas, si no las solucionamos, si las metemos en una caja y las dejamos ahí escondidas, puede pasar que empecemos a dejar de sentir la presencia de Dios. Es muy triste que nos atasquemos y ya nunca sintamos nada o sintamos muy poquito de Dios. ¿Entendéis? No, Dios quiere mucho más para nosotros. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que pases página. Dios quiere que te vaya bien. Que te vaya bien. Que disfrutes de su presencia. Entonces, que vayamos en ese camino. Recordar, el pecado que no es confesado, si yo no se lo entrego a Dios, ¿verdad que Dios siempre se dice es un caballero, ¿verdad? No te va a forzar. Si yo no lo entrego a Dios, si mi problema no lo entrego a Dios, mi debilidad, mi mal hábito, mi pecado, Dios no te lo va a quitar. Si yo no pido perdón, Él no me puede perdonar. Si yo no busco que Dios me restaure y me ayude, Dios no puede hacer nada por mí. Y ahora, una vez que yo me doy cuenta que peco, una vez que me doy cuenta que tengo que pedir perdón, otra cosa muy importante que constantemente nos habla la Biblia es, de verdad me tengo que arrepentir. Arrepentir. Y muchas veces confundimos, siempre lo decimos, ¿no? Arrepentimiento con
remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Remordimiento es, ay, sé que lo he hecho mal, me sabe mal, pero no cambio. Imaginaos que tienes una pareja y tu pareja es infiel. Y viene llorando, llorando, y me sabe mal, y me sabe mal, y me sabe mal, y me sabe mal. Y decimos, bueno, está bien, te perdono, te doy una oportunidad. Y la semana que viene te vuelve a ser infiel. Y luego viene llorando, y así cada semana. ¿Qué pensarías? Mi madre decía, lágrimas de cocodrilo. No sé si aquí se dice eso. O sea, que le es muy fácil llorar, pero no le duele nada. Hay personas que ya tienen esa facilidad, ¿no? De ay, 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 se lamentan, pero no cambian. ¿Por qué? Porque llega un momento que se acostumbran, entonces les sabe mal, pero le duró 2 minutos. En cuanto pueden, lo vuelven a hacer. Entonces, eso es remordimiento. Me puedo sentir mal, pero acabo cometiendo el pecado. Por ejemplo, cosas que no sé, aquí no pasarán, ¿vale? Pero el chisme. ¿Qué es el chisme? Hablar lo que no debemos hablar. Hablar mal de otro. Y a veces hasta son inventadas las cosas. Pues si sabemos que es pecado, mira, si un día se te va la lengua, al momento, ay, perdón, Señor, perdóname. Y si yo me doy cuenta que tengo una debilidad con eso, lo que tengo que hacer es, Señor, perdóname, perdóname, átame esta lengua, ayúdame, ayúdame, ponme algo aquí antes de que yo vuelva a hablar. ¿Vale? Pido perdón, pero al día siguiente vuelvo a criticar a mis hermanos. ¿Verdad? Eso es un remordimiento. Con la envidia, con la mentira, con los deseos carnales, tantas cosas que podemos vivir al día a día. No, un arrepentimiento conlleva tener un cambio. Si tu pareja te fue infiel y de verdad se arrepiente, ¿verdad? Acepta todo lo que tú quieras, terapia, vivir lo que sea, y no lo vuelve a hacer. Se da cuenta del error que ha cometido, de que a lo mejor pierde su familia, lo que sea, ¿verdad? Y dice, no lo vuelve a hacer. Y no lo hace. Porque realmente ha sido un arrepentimiento de corazón. Muchas veces eso pasa con nosotros. A veces, como decía antes, vivimos en unos tiempos en que todo el mundo peca. Cuando tú le dices a la gente de la calle, cuando intentas testificar, pero oye, esto es una mentira, pero es que todo el mundo miente. Es que es imposible vivir sin mentir. No, pero es que esto es crítica. Pero no es crítica, es que me estoy desahogando. Pero nos criticamos todos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No, pero esto no está mal. No, pero... Y al final nos acostumbramos a que el pecado ni es tan malo, ni me hace tanto daño, ni me aparta de Dios. Entonces, a veces tenemos remordimiento si nos pillan. ¡Ay, me han pillado! No, un arrepentimiento es algo que desde el corazón me tiene que doler. No por la gente, sino le he fallado a Dios. Es que Dios, voy a dejar de sentir su presencia si sigo así. Es que Dios lo ha dado todo y no lo merecía y le he vuelto a desobedecer. Un arrepentimiento significa que de golpe te das cuenta que si hasta aquí has caminado de una manera y te ha ido mal y has pecado, que te das la vuelta, ¿verdad? Y empiezas a caminar en otra dirección. Si antes mentíamos y te daba igual, ahora de golpe dejas de mentir. Ahora, que caes otra vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te levantas rápido, Señor, perdóname, ayúdame a luchar con esto, no quiero mentir más. Y sigues avanzando. ¿Entendéis? Eso con cada cosa que nos pasa. Arrepentimiento es, me duele fallarle a Dios. Sé todo lo que tengo en juego. Entonces, intento no pecar, intento luchar contra lo que yo quiero. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres que yo hable a partir de ahora? ¿Cómo quieres que yo reaccione? ¿Que tengo que pedir perdón? Ay, que me cuesta, pero no lo hagas ni por la persona, hazlo porque el Señor te lo demanda.
¿Que tengo que cambiar? Es que siempre he sido así. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a tener actitud, Señor, ayúdame, yo no puedo. Pero Dios sí puede cambiarme a mí. Dios sí puede. Pero primero, darme cuenta cuál es mi pecado. Luego, confesar. Y te animo a eso. Ayúdanos, Señor, si hay cosas que yo tengo que cambiar, a no acostumbrarme. A veces hay cosas con las que luchamos 5 años y nos acostumbramos. Y ya nos cansamos de luchar y nos olvidamos. Y seguimos cometiendo ese pecado. No, que haya un parón en nuestra vida y Señor, no, ayúdame a ser santo delante de ti. Santo no significa que no peques, santo significa que te estás esforzando y que cada día luchas por cambiar, por mejorar, por crecer, por Señor, hazme entender, hazme entender. En Hechos 2:38 dice, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Entonces, iglesia, que no nos dé igual. En 1 Samuel 15:22, Samuel dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Y a mí me gusta siempre este versículo porque en otras palabras habla de la obediencia. Obediencia. Esa palabra que conocemos todo pero que a veces cuesta tanto. La obediencia nos libra de muchas cosas. Igual que la obediencia le libra a un niño pequeño de que si su madre le dice, niño, no metas los dedos en el enchufe. Muchos niños tienden a probar. Pero la obediencia, el que aprende a obedecer desde pequeñito, a lo mejor no lo entiende y piensa, ay, qué mala madre que no me deja ir donde yo quiero. Pero si aprende a obedecer, dice, es por mi bien. Por mi bien obedezco porque sé que no me conviene. Que con el Señor hagamos lo mismo. Que entendamos que muchas veces la obediencia vale mucho más. Porque dice que los sacrificios, y aquí lo vamos a ir dejando, pero en el Antiguo Testamento, la gente, ¿qué es lo que hacía? ¿No? Dios les enseñó que tenían que ir y por cada pecado que tú cometías, pues cada cierto tiempo tenías que llevar un animalito. Y siempre lo digo, si hoy tú, por cada pecado que tú cometieras, tuvieras que llevar un animalito inocente, ponerlo en el altar, poner tu mano y matarlo, y decir, por culpa de mi pecado, por culpa de mi envidia, de mis mentiras de esta semana, de lo que he hecho mal, de mi mal pensamiento, tengo que matar a este animal que no tiene culpa, yo creo que hoy en día nos traumaríamos. Diríamos, qué fuerte, ¿cómo puede hacer esto? Pues lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque Dios quería que entendieran que el pecado traía muerte, que el pecado era grave. ¿Sabéis qué es la pena? Lo malo de esto fue que cuando pasaba el tiempo, la gente se acostumbró también. Y llegaba un momento que, bueno, hacían ya un poco lo que querían y de vez en cuando llevaban los animalitos, venga, toca matarlos, los mataban. La gente se acostumbró a ver la muerte, a ver el dolor, a ver el pecado, ¿entendéis? Hasta que Samuel tiene que decir, pero no es mejor que aprendamos a obedecer en vez de tanto sacrificio. Dios prefiere que tú aprendas la palabra de Dios, te esfuerces y obedezcas y no tengamos que ir a los sacrificios. Hoy en día es exactamente igual. Que Dios nos ayude a tener otra vez temor de Dios, temor de su santidad. ¿Qué significa? Que no nos dé igual el pecado. Entonces, repito, no venimos a juzgar. Me gusta mucho cuando en Juan 3 dice que Jesús no vino a juzgar, no vino ay, tú has hecho mal otra vez, ay. No, Jesús dice que vino a salvar lo que se había perdido. O sea,
La Biblia está llena de versículos que hablan sobre el amor de Dios por nosotros, de su misericordia, de todas las promesas, de todas las bendiciones que quiere para nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados, que no nos dé ese miedo, que no pensemos que nos van a juzgar, que no pensemos que, uy, de golpe ya me van a mirar mal. No, hermanos, no es así, no es así. Que tengamos esa valentía, oye, cometí esto, o me cuesta esto, ayudarme, o vamos a orar, o simplemente quiero confesar porque me lo quiero sacar de encima. ¿Para qué? Para que Dios pueda traer perdón, pueda traer restauración y, como decía el versículo, nos pueda hacer prosperar. Amén. Entonces, que no quiero que nos quedemos con un mal sabor de boca de decir, uff, somos pecadores, nos han echado para el suelo. No, no, no. Todo lo contrario. Tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al Padre y decir, Señor, me equivoco, peco, pero yo sé que tú me amas. Y yo sé que tú me puedes ayudar, que tú me puedes sacar de esto, que tú me puedes limpiar. Que tengamos esa actitud de depender de Dios, depender de Dios, depender de Dios. Aunque llevemos 20 años en la iglesia, 30, 40 años, no nos volvamos autosuficientes. No, 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 no. Seguimos dependiendo del perdón de Dios. Amén, hermanos. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata,